El doctor José Rubio Soto, médico director de la Clínica Libre de Adicciones en Tijuana, México, miembro de la Fundación Libre de Adicciones de Tijuana, México, y la doctora Alexandra Rubio Barroso, en Psicología en Patología Dual Grave, maestría en Sexología Clínica, miembro del Consejo Directivo de la Clínica Libre de Adicciones de Tijuana, México, y presidente de la Fundación Libre de Adicciones. Una bienvenida, doctores, y muchas gracias por hacer posible esta reunión. Mi nombre es Alexandra Rubio y hoy tengo el honor de estar aquí con todos ustedes, con mi papá, el doctor José Rubio, y me atrevo a hacer un comentario que no sé si, no creo que te vaya a molestar, pa. Digo, ya te estoy balconeando, ¿no? Pero para los amigos es Rocky, es el doctor José Rubio, Rocky, para mí, papá, y para mí es un honor estar el día de hoy con ustedes, poder hablar de este tema tan importante y de estos temas que se van a suscitar a través de esta plataforma, que agradezco con todo el corazón a John, a Mario, también a Virgilio, también que ha estado por ahí también apoyándonos, y a todos los que han estado tras bambalinas y a todos los que el día de hoy nos acompañan. Lo agradezco de corazón. El título de esta conferencia, Comprendiendo la Enfermedad, es un tema y es un título sumamente complicado. Puede sonar sumamente sencillo y hasta si tenemos la oportunidad de leer la literatura de los 12 pasos, podemos decir, pues hazlo simple, ¿no? Porque tiene que ser tan complicado. Pero una persona como yo, codependiente, que estoy acostumbrada a ver las cosas como drama, a ver las cosas difíciles, el hecho de la comprensión de la enfermedad del alcoholismo y la adicción me resulta difícil. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que se suscitan en la enfermedad del alcoholismo, en la personalidad adictiva, que entonces una persona racionalizadora como yo me voy a meter al significado de lo que es la palabra, es decir, ¿qué es comprensión? Me gusta mucho darle ese respeto a las palabras y poder identificar qué es lo que me quieren transmitir. Entonces busqué en Google cuál era el significado de comprensión y me dejó todavía más desconcertada, porque la primera definición que muestra dice acción de comprender. Y pues, ¿qué me dijo? Pues lo mismo, me dejó igual. ¿Comprensión qué es? Pues la acción de comprender. Pues sí, pero no me da una ayuda, no me dice para dónde, no me dice es una acción. Entonces interpreto lo que es una acción. De ahí hay una segunda definición que muestra y dice la facultad del ser humano para percibir las cosas y tener una idea clara de ellas. Entonces estamos hablando que la comprensión tiene que ver con mi percepción. Y la percepción, algo que es muy importante, puede ser opacada por medio de tabúes, mitos, prejuicios, nuestra propia cultura, aspectos familiares, etcétera. Entonces, ¿cómo me resulta si la definición me dice que va a ser fácil y es una facultad que tengo, pero yo tengo un familiar alcohólico, un familiar con personalidad adictiva y yo necesito comprender que es una enfermedad? Me resulta sumamente complicado. Complicado, ¿por qué? Porque estamos hablando de una enfermedad que no tiene mucho tiempo, la cual es reconocida, una enfermedad en la cual el lenguaje es totalmente distinto entre la familia y la persona que tiene esta enfermedad. La comprensión para mí nunca ha sido sencilla. Entiendo el concepto, se me hace fácil comprender que es una facultad, pero a Alexandra le resulta sumamente complicado percibir las cosas de una manera que no sea la mía. ¿Y por qué? Por los defectos de carácter que yo tengo. El día de hoy identifico que soy una persona soberbia, egocéntrica, y mi papá podrá decir otros 3, 4, que entre familia no sabemos los defectos de carácter de los demás y nos cuesta mucho trabajo identificar los nuestros. La comprensión es básica y resulta ser muy, muy sencilla para unas cosas y muy complicada para otras. Porque cuando hablamos de enfermedades como la diabetes, como el cáncer, no es difícil comprender. Pero cuando hablamos de alcoholismo y hablamos de una personalidad adictiva, ahí sí decimos, ¡ay, qué fácil! Ahora resulta que está enfermito, ¿no?
Ahora resulta que lo tengo que tratar como una persona discapacitada y todos los daños y todas las cosas que ocasionó. Y es que la enfermedad del alcoholismo no solo se está hablando de signos y de síntomas que podemos ver a través de la medicina. Estamos hablando de una enfermedad con una incapacidad de expresión de sentimientos y de emociones, con una enfermedad en la que muestra un lenguaje totalmente distinto al que estamos acostumbrados. Y no sé si recuerdan, pero ahorita tenemos plataformas como Netflix y algunas otras en las que podemos ver películas. Antes de estas plataformas existían los DVDs. Y tú no podías ver un DVD a menos de que fuera de tu región, si no necesitabas tener otro aparato para poder entonces poder la película que tú desearas. Y es lo mismo. Si un alcohólico tiene un DVD de una región y la familia tiene el DVD de otra región, no nos vamos a poder poner de acuerdo. ¿Será que llegamos en un momento como familia, y me refiero a Alexandra como familiar de un alcohólico, llegamos tan cansados, sin fe, sin esperanza, sin ponerle un orden realmente a lo que estamos sintiendo, que no podemos concebir la idea de que formamos parte también de la enfermedad del alcoholismo, que esto se convierte en una enfermedad incluso hasta simbiótica. Y entonces el concepto de asumir que permitimos, que incluso financiamos esta enfermedad, son aspectos que duelen y también es la manera en que justificamos por medio y en nombre del amor. Porque la familia decimos que amamos demasiado, por eso apoyamos, por eso ayudamos, pero es básicamente el azuquitar de nuestra enfermedad, lo que nos da esta batería para continuar estas manifestaciones de la codependencia, las cuales son el rescate, la reacción, la atadura, la dependencia y el control, que es la manera en la que eternizamos la manera del alcohólico de pedir ayuda en algún momento. Y para esto tenemos que entender, y como dice el tema, comprender que existen personas que jamás pedirán ayuda de manera verbal. Y eso es un hecho. Y en mi familia me atrevo a decir que jamás se mencionó la frase, oigan, necesitamos ayuda. Jamás nos sentamos y dijimos, ¿saben qué? Vamos a hablar de este tema que está pasando, de este elefante tan grande en la sala. Jamás se mencionó. ¿Por qué? Porque cuesta muchísimo trabajo el simple hecho de escuchar por parte de nuestro familiar que tiene un problema, por parte de nosotros el hecho de decir esta parte vulnerable, decir, me duele lo que está pasando, me duele las acciones, me duele el desertamiento escolar, me duele la incapacidad de expresar estos sentimientos y estas emociones. Y normalmente cuando llegamos a pedir ayuda, es porque el lenguaje ya se presentó de maneras totalmente distintas. El lenguaje normalmente que podemos percibir del alcohólico es cuando chocó un carro, es cuando dejó de acudir a la escuela, es cuando dejó de cumplir sus tareas domésticas, cuando se descuidó, cuando dejó de formar parte de nuestra familia a nivel social, a nivel de eventos, a nivel incluso hasta de emociones. Y esos son los gritos desesperados de la enfermedad del alcoholismo. Probablemente jamás escuchemos la frase, necesito ayuda, me pueden apoyar. Pero estas cosas que van pasando en la vida diaria son los gritos y el lenguaje de la propia enfermedad. Teniendo esto en cuenta, haciendo una introspección personal, puedo decir, entonces muchísimas veces se me pidió la ayuda. Muchísimas veces mi familiar entonces me dijo que estaba mal. Muchísimas veces entonces fui puesta en esa escena de riesgo para poder apoyar de manera asertiva, no por medio de estas manifestaciones de la codependencia, de rescatar. Decía Salvador Valadez en una de sus conferencias que a él le hizo más daño la permisividad de su mamá que el propio alcoholismo de su papá. ¿Por qué? Porque por medio de la permisividad eternizamos estos daños, eternizamos estas consecuencias, más bien
quitamos estas consecuencias del alcohólico, del que tiene esta personalidad adictiva. Entonces, volviendo a lo mismo, ¿qué es comprender? ¿Realmente tenemos una empatía ante esta enfermedad? ¿La juzgamos? ¿Somos parte de ella de manera negativa? ¿Formamos parte de esta enfermedad para continuar y no para su recuperación? Identificando esta parte y formando parte de Clínica Libre también nos hemos dado cuenta que cuando llega una familia a pedir ayuda, nos damos cuenta de todo el historial de agravantes que tiene este familiar alcohólico, de toda su historia de vida, de daños, pero también podemos observar que el 60% de responsabilidad tiene la familia, no culpa, responsabilidad. Y un 40% normalmente en Clínica Libre, el paciente. ¿Por qué? Porque la familia, cuando menciono Clínica Libre, Clínica, primero, me fui, quisiera rescatar. Clínica Libre, el doctor José Rubio y yo formamos parte de esta querida institución basada en Tijuana, que somos una clínica de rehabilitación en la enfermedad de la adicción y otras múltiples enfermedades derivadas de la propia enfermedad. Y normalmente llegan familias a pedir ayuda y no el propio paciente, que es el que se queda con nosotros a vivir este proceso de recuperación. Y cuando llega la familia, llega devastada, llega sumamente triste, deteriorada. Pero después que el paciente ingresa a clínica, queda con nosotros, empieza a aprender y desaprender de la vida, generando habilidades naturales para poder subsistir, nos damos cuenta que la familia que queda en su mismo entorno, que queda en su casa y no es parte del tratamiento, se vuelve parte entonces de la no recuperación. A la familia nos cuesta mucho trabajo entender porque alcanzamos a ver los daños, alcanzamos a ver las consecuencias, alcanzamos a ver lo que está pasando a nivel social, pero no alcanzamos a ver lo que está pasando dentro de nosotros y dentro de nuestro corazón. Por eso este porcentaje del 60% de la familia es tan importante, porque nadie es culpable de esta enfermedad, pero sí somos responsables. Somos responsables de nuestro tratamiento, de nuestra manera de comprender, de nuestra responsabilidad ante la enfermedad. Y digo responsabilidad porque el programa de 12 Pasos me regala algo sumamente importante en la literatura, la comprensión y la empatía. Que si me dejo guiar por estos conceptos que me regalan este tipo de programas, puedo entonces mejorar el pronóstico del tratamiento. Puedo entonces darme una oportunidad de poder ver, no que se sane, como quien dice, hay enfermedades que pueden llegar a sanarse o podemos tener un proceso de remisión, de decir, bueno, en unos 10 años, si en remisión puedes curarte de esta enfermedad. Lamentablemente en el alcoholismo no hay una cura, pero sí existe un tratamiento. Si existen abordajes, si existe manera de tratarla, si existen grupos en los que podemos acudir, existen clínicas de tratamiento, como lo es Clínica Libre, existen otros lugares, hospitales de salud mental en los que podemos atenderlo. El darle este lugar, que es una enfermedad, es dignificarla. Hemos visto campañas que ayudan al cáncer, hemos visto maratones en bicicleta, caminatas, etcétera, dignificando enfermedades, pero son pocas las veces que vemos maratones y vemos eventos dignificando esta enfermedad. Tenemos una fundación en adicciones también, en la que capacitamos a sectores vulnerables de la población en este tema tan importante. Y de esta manera generamos multiplicadores en nuestra sociedad. Y resulta sumamente difícil poder hacer un evento, poder transmitir que es una enfermedad, cuando la respuesta del público es, ¿por qué voy a comprar un boleto para un maratón si es apoyar a personas delincuentes?
si es apoyar a personas que han robado, han chocado. Yo conozco una persona que de seguro era un drogadicto, que se metió a una casa y robó. Yo no voy a participar en este maratón. Por eso, cuando mencionamos la palabra comprensión en este tema tan complicado, nos hace darnos cuenta que nuestra manera de ser está opacada por mitos, tabúes, nuestra propia cultura, incluso aspectos de nuestra familia que vamos cargando desde hace muchísimo tiempo. Cuesta mucho trabajo comprender esta enfermedad, pero si nos damos la oportunidad de leer, de ser parte del tratamiento, de ser parte de la recuperación, podemos mejorar un pronóstico de vida en la familia, no solo en la persona que sufre esta enfermedad. Estoy convencida que la familia también sufrimos y sufrimos muchísimo, pero también nos damos el permiso de apapachar ese sufrimiento, porque el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Vamos a poner un ejemplo de cómo consiste este dolor. No hay cosa que me cause más dolor y más intolerancia que golpearme el dedo chiquito del pie con la esquina de la cama. Me causa un dolor extremo, me desespero, me angustio, y si está alguien cerca de mí y me dice, oye, ¿qué te pasó? Espérate. Y me agarro el pie, oye, pero ¿qué te no me salen ni palabras. Ya después, ay, es que me pegué en el dedo chiquito del pie. Pero si todo el día entonces estoy, ay, es que me pegué en el dedo chiquito del pie, ¿me puedes pasar una cobija? Es que no me puedo levantar. ¿Te acuerdas que me pegué en el dedo chiquito del pie? Oye, ¿me puedes hacer de comer? Es que acuérdate que me pegué en el dedo chiquito del pie. Eso ya es una victimización y es apapachar este sufrimiento. Y como familia, como Alexandra, me encantaba apapachar ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque sacaba ventaja secundaria de él. Y hoy no me da vergüenza decirlo. Está mi papá aquí, para mí es un honor. No me da vergüenza decir que ha apapachado por muchísimos años ese sufrimiento por esa ganancia secundaria. Porque el alcohólico, a pesar de los daños que comete, a pesar de las palabras altisonantes, a pesar de todo lo que pueda generar en contra de nosotros, es una persona que está sufriendo. Y por su misma incapacidad de expresar lo que siente, no va a pedir una disculpa. Pero si ve que Alexandra está sufriendo porque pues se pegó en el pie hace media hora, como tiene culpas que no llegó a casa a tiempo, como tiene entonces esa presión de culpabilidad de que choqué el carro, no he ido a la escuela, o fue infiel, o simplemente no aporta en casa, entonces me va a hacer de comer, porque estoy lisiada de mi pierna. Entonces me va a ayudar a hacer la comida y yo puedo chantajear, puedo entonces hacer las indicaciones que yo quiero a mi conveniencia, y se convierte entonces en algo tan malicioso esta relación entre la enfermedad y la persona entre la familia y la persona que sufre esta enfermedad, que eternizamos, que entonces no buscamos la ayuda ya por conveniencia, porque nos atoramos en este espacio de nuestra vida en la que podemos generar estas ventajas secundarias. Yo quisiera abordar más del tema, de lo complicado, de lo que no resulta tan sencillo, de lo que a lo mejor no muestra la literatura que podemos tener en nuestro alcance, pero como familia, como institución, nos hemos dado la tarea de investigar, de aprender, incluso hasta de desaprender lo que habíamos aprendido. Y me atrevo a decir desaprender porque mi papá es médico y le ha tocado desaprender lo que ha aprendido a través de su vida. Tuve la oportunidad gracias a mis padres, de tener una profesión, y me ha tocado desaprender lo aprendido en mi profesión para poder comprender la enfermedad del alcoholismo y la personalidad adictiva. Porque es algo que no muestran los libros, cómo nos sentimos. Y una realidad muy profunda para la comprensión es entender que el alcohólico no le tiene miedo a la muerte, le tiene miedo a la vida.
teniendo este concepto claro, el día de hoy puedo generar una empatía, que yo probablemente no tenga los mismos rasgos o la misma función en mi cerebro que el alcohólico, probablemente no comprendo el lenguaje que lo lleva a dañarse, a dañar a los demás. Probablemente jamás voy a entender por qué hace las cosas. Probablemente jamás me va a resultar fácil de decir, es que ¿por qué no estudia? Es que ¿por qué no se hace cargo? Pero el día de hoy comprendo que es una enfermedad, comprendo que soy parte de ella, comprendo que la familia toma un papel y un rol sumamente importante para degenerarla como también para apoyarla. Rocky, para mí es un honor que puedas mostrar ahorita tu parte de esta presentación, que es con mucho cariño para dignificar a aquellas personas que están sufriendo y padecen esta enfermedad. Pero también es una invitación a todas aquellas familias que formamos parte del proceso de recuperación y que el día de hoy no nos cuesta ningún conflicto, ni tampoco nos genera resentimiento, ni incluso este tabú, ni este aspecto social, reconocer que tenemos un familiar, que el día de hoy nos sentimos orgullosos, porque aquellos que tenemos el privilegio de tener a un alcohólico en casa, es un regalo de Dios, porque son personas que nos han hecho aprender y sobre todo que nos han hecho desaprender. Decía en una conferencia hace unos días que una persona muy valiente, pero muy, muy valiente, se atrevió a decirle a mi mamá esta frase. Fíjate que gracias a Dios no hay ningún alcohólico en mi casa. Gracias a Dios. Y hace este movimiento. Mi mamá, para los que no tienen el placer de conocerla, es una persona de carácter fuerte. Y mi mamá voltea, y yo nerviosa, voltea y le dice, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que yo estoy maldecida por Dios por tener a un familiar alcohólico? La persona en ese momento se dio cuenta de la gravedad de su frase y sobre todo de la ignorancia que tenía esta frase tan complicada y sobre todo tan trillada que hemos estado acostumbrados a mencionar. Y le dicen, no, Lourdes, no, una disculpa, no te quiero decir que tú seas maldecida por Dios, una total disculpa. Y dice, no, al contrario, yo le doy gracias a Dios de tener un familiar alcohólico que me ha hecho aprender, que me ha hecho estudiar, que me ha hecho sacar lo mejor y lo peor de mí. Le doy gracias a Dios de tener a este miembro en casa y que el día de hoy es un alcohólico en recuperación. No un alcohólico curado, un alcohólico en recuperación solo por hoy. Y solo por hoy también tiene que ver con el servicio, que es por eso que estamos el día de hoy, mi papá y yo aquí, porque el servicio dignifica. El servicio es parte de nuestra recuperación. No solo aprender, sino también devolver. Y aquellos que no devolvemos, le estamos escupiendo al cielo. Y es lo más bonito de poder recordar cómo llegamos a este proceso. Es lo más bonito poder recordar qué fue lo que nos trajo aquí. Jamás imaginé poder estar en una videoconferencia con mi papá a través de la distancia, podernos ver, poder estar con personas de Colombia, parece hasta canción de reggaetón, ¿no? O sea, parece la canción de La Gozadera, Miami me lo confirmó, estamos todos, vamos Guatemala, Colombia, estamos todos reunidos en una plataforma hablando de una misma enfermedad. No veo muchas caras, pero veo caras que no les resulta difícil el tema, veo caras contentas incluso, y esto es parte de la recuperación, vivirlo, porque esto se vive día a día. Tenemos 24 horas y hoy elijo dignificar esta enfermedad porque soy hermana, porque soy hija. Algún día tendré el privilegio de ser mamá y me queda muy, muy claro que consta de mí transmitir esta enfermedad, que depende de mí poder dignificarla. Es muy fácil poderle echarle la culpa a los genes, no, pues es que mi papá era alcohólico, tú, no, no te estoy diciendo alcohólico, o sea, justificaciones que existen, ¿eh? Es muy fácil poder justificarlos con la idea, no, pues es que yo soy alcohólica porque mi papá o porque mi abuelo, porque etcétera. Es muy fácil poder justificar.
El día de hoy comprendo que yo puedo transmitir la enfermedad del alcoholismo, la personalidad adictiva, por medio de mis defectos de carácter, por medio de mis mecanismos de defensa, por medio de mi ausencia de límites, por medio de mi permisividad. Hoy elijo no hacerlo. Hoy elijo hacer algo diferente. Por eso es un honor poder estar el día de hoy con ustedes. Y no hay juntas malas. Probablemente digan, ay, pues cómo habla esta mujer, ¿no? Y aparte de México, el acento diferente. Nunca hay una junta mala, nunca hay una plática mala, nunca hay un congreso malo. Si en el congreso que no me gustó, o en la plática, o en la conferencia, o en la junta que no me gustó, me quedé paciente y escuché, fue una buena plática, porque entonces trabajé mi paciencia. Si de esta junta digo, no, pues quién sabe, estuvieron hablando de cosas del cerebro que no comprendí, bien difícil, el doctor dijo ahí unas cosas que no entendí, que si el hipotálamo, que si las neuronas, que si la acción de recompensa y no la entiendo, entonces quiere decir que es una oportunidad de empezar a buscar, que me hace falta estudiar más, que me hace falta comprender. Te cedo el espacio, Pa, te quiero mucho, me gusta mucho que puedas transmitir desde Clínica Libre nuestra casa, la casa que nos ha dado la oportunidad. Pero antes de cederte totalmente la palabra, que ya llevo 10 minutos cediéndotela, quisiera mencionar que esta casa en la que mi papá está, Clínica Libre, inició, y me atrevo a decir, de manera un tanto egoísta hace 15 años. Hoy es nuestro aniversario. Son esas diosidencias de la vida. Hoy cumplimos 15 años como institución. No es una casualidad que estemos reunidos. Hoy es nuestro aniversario. Por eso son esas cosas que uno no puede decir que no. Comenzamos de manera egoísta porque comprendimos que si continuábamos haciendo lo que estábamos haciendo, continuábamos nuestra vida como la habíamos estado acostumbrados a vivir, lo más inminente podía ser una recaída. Entonces, realmente no hicimos una institución para poder salvar a más vidas. Hicimos una institución para salvar la nuestra. Y para siempre recordarnos que iba a ser para toda la vida. Ya nuestro objetivo ya cambió, porque ya la codependencia ya se hizo a un lado y empezamos a comprender que teniendo una institución no quiere decir que vamos a no estar expuestos de una recaída, porque recaemos emocionalmente, eso puede ser diario, y el doctor Elizondo lo explica con la borrachera seca, ¿no? Entonces, por tener una institución no quiere decir que estamos exentos de una recaída, pero sí el objetivo cambió. Y estoy convencida que el objetivo cambió de mi papá, de mi mamá, de mi hermano y el mío, que iniciamos este viaje de la recuperación. Cambió porque varias familias se sumaron. Porque el día de hoy tenemos a Colombia y otros países reunidos aquí. El objetivo cambió. Porque cada vez somos más con esta enfermedad. Y cada vez se necesita más ayuda. No rescate, ayuda. Y para eso estamos el día de hoy. Si de aquí, de esta sesión de Zoom, se salva una vida o alguien genera un recurso para comprender o tomar decisiones correctas en su vida, se salvó una vida. Sabemos que las consecuencias de la enfermedad del alcoholismo son cárceles, hospitales y la muerte. Los desenlaces son sumamente tristes. Pero si el día de hoy, después de esta videoconferencia, podemos salvar nuestra vida, o las personas que están escuchando el día de hoy quieren hacer algo distinto y poder apoyarse, esa sesión tuvo mucho, pero mucho, mucho propósito. Y conocer a Mario y conocer a John es esas maneras que tiene mi poder superior de mantenerse en anonimato, ¿no? Bonita diosidencia que nos hayan reunido en esta fiesta que es para nosotros nuestro 15 aniversario como institución. Yo me imaginé que íbamos a hacer una reunión, te lo juro, con mesas, invitar a mucha gente, a muchos expacientes, a familias que habían sido parte de nosotros a través de la historia. Pero qué mejor regalo que estar con personas de todo el mundo que tenemos o algún familiar o que tenemos esta enfermedad o que simplemente queremos aprender. Todo tuyo la presentación, Pat. Te quiero mucho.
Muchas gracias, doctora Alexandra, muy amable. Bienvenido, doctor José Rubio. Es suya la reunión. Muchas gracias, John, Mario, por la invitación. Yo sí quiero empezar diciendo que te amo, mi reina, así le digo a Alejandra. Hablas. Para mí también es algo maravilloso que el día de hoy lo estemos festejando con varios países, con varias personas que hemos sufrido esta enfermedad familiar. Me costó mucho trabajo, quiero decirles como testimonio, entender el alcoholismo, los trastornos adictivos como una enfermedad. Jamás en mi currícula académica fui entrenado, digamos, para entender y comprender esta enfermedad seria. La entendimos a partir, o en mi formación académica, en una parte donde llegaban los pacientes con algunos problemas de intoxicación en el área de urgencias. Y finalmente, cuando salíamos adelante con este paciente, prescribíamos una receta y ahí le decíamos, no vuelvas a consumir, es muy peligroso para tu hígado y algunas otras circunstancias. La próxima vez que consumas, puedes tener un accidente. Con ese tipo de pensamiento, con ese tipo de conocimiento, el médico no logra el objetivo final de salvar la vida. Probablemente creímos que con esto, que era demasiado fuerte en un momento dado decirle al paciente que podía perder la vida, el paciente le entró por un oído y le salió por el otro oído. No fue suficiente. Después veíamos cómo una persona seguía llegando a las áreas de urgencia y nos daba incluso hasta tristeza, a veces coraje, porque no entiende esta persona que consumir es malo. En una ocasión, y me acuerdo muy bien de este caso, me acuerdo muy bien que estábamos en urgencia a las 2 de la mañana y llegaba un señor, no sabíamos quién era físicamente, pero en la forma de caminar, hacer ruido y respirar de manera angustiosa, sabíamos que era don Margarito. Sabíamos todos que don Margarito podía llegar a esa hora y respirando con mucha angustia. Él llegaba con un tanquecito de oxígeno y siempre caminando con dificultad y oliendo, por supuesto, mucho a tabaco. Le decíamos, no vuelva a fumar porque la próxima vez que fume le va a dar cáncer de pulmón y algunas otras situaciones. Lo salvamos en ese momento, ya se iba y agradecía y nos decía, ya nunca voy a volver a fumar. Cosa que siempre repetía y durante todo el curso ahí tuvimos a don Margarito. ¿Qué pasaba? El signo claro del trastorno adictivo, que no lo comprendemos en muchos casos en medicina o los médicos, es de que se consume a pesar del daño. Y eso es algo que tenemos que entender y comprender. Ser empático significa que esta es una enfermedad que a pesar del daño el paciente consume. Y bueno, con esto pues nosotros cerramos las puertas para que no entrara la adicción a la casa. Y se coló por una ventana o por alguna parte y entró. A pesar de todos los conceptos éticos de una familia, cómo iba a pasar esto en la casa de todos ustedes, porque nosotros tenemos principios, yo trabajo, soy una persona honesta, etcétera. No tiene por qué ocurrir esto en casa, ¿no? Pero jamás hice lo posible para que en verdad no entrara. No sabía cómo hacer prevención. Y entró. Y cuando entró, pues se convirtió esto en un miedo al principio. Miedo porque no sabíamos cuál era la hora que iba a llegar. O estábamos esperando el desenlace en una llamada por teléfono diciéndonos la noticia que no queríamos escuchar. Escuchamos muchas noticias malas. Y del miedo pasamos o transitamos al terror. Cuando transitamos al terror, tampoco sabíamos qué hacer. Y fue una niña preciosa, hermosa, la que nos abrió los ojos. Fue Alejandra, tenía unos 15 años. Y desde ahí entendimos parcialmente
lo que teníamos que hacer y tomamos una decisión que jamás nos vamos a arrepentir para haber salvado esa vida. Había muchas formas de gritar y entendimos en ese momento que teníamos que hacer algo. Todavía no sabíamos que teníamos que hacer cosas para nosotros. Por ello, esta es una enfermedad familiar y tenemos que verlo de esa manera. Bueno, esto es a manera de introducción. Después del miedo, transitamos al terror, pero hoy tenemos una bendición. Y una bendición porque también transitamos a un cambio en el estilo de vida, con muchos errores todavía. Estamos en un proceso de recuperación. Tenemos 15 años, pero seguimos en el proceso de recuperación. No se cura, pero gracias a esa bendición seguimos en este camino y si lo hacemos de esa manera, no tenemos nada que temer. Podrán pasar accidentes de otras circunstancias que son ajenas a nosotros, pero vamos a estar protegidos en ese sentido, ¿no? Bueno, gracias Alejandra por esta introducción que hiciste a este tema tan complejo. Y quiero que sepan que es complejo no nada más para entenderlo a las personas que lo sufren, es muy complejo para entenderlo en el ámbito médico, en el ámbito de la salud. Por eso las políticas públicas eventualmente no responden a las necesidades propias del alcohólico, de la familia alcohólica o de los trastornos de tipo adictivo. Quiero empezar con la conferencia, pues atendiendo algunas cosas que también comentó Alexandra, y una parte vital pues de este mensaje es la comprensión. Comprender esta enfermedad es vital para saber qué hacer en un momento dado. O comprender también los diferentes tratamientos o también algunas otras cosas que van a ocurrir por ahí. Y una de las cosas más importantes que nos ha ocurrido a nosotros es una guía espiritual que se llama 12 Pasos. A ver, Martín, ¿me vas a ayudar? ¿Cómo le cambio aquí? Además, permíteme, estoy ensayando. ¿Cómo le cambio? Me encanta porque eso es pedir ayuda, ¿no? Como antes, No, sí. de alguna manera, los defectos de carácter pueden decir, sí, no, yo sé cómo moverle. Y eso es algo tan bonito. ¿Cuántos de aquí nos atrevemos a pedir ayuda? ¿Cuántos de aquí nos atrevemos a decir, sabes qué? No le entiendo esta plataforma. ¿Sabes qué? Esto de la tecnología es nuevo para mí. Creo que es nuevo para todos. Y el hecho de mencionar que esto es la nueva normalidad, a mí no me parece nada normal. No parece normal no podernos abrazar, no podernos conocer en persona, no poder disfrutar de nuestra compañía, pero la realidad es que por medio de la distancia es la manera más bonita que nos podemos demostrar cuánto nos amamos. Es la manera más bonita que respetamos, que esta es una pandemia, respetamos que te puedo contagiar, que te puedo poner en riesgo y verlo como una realidad nos pone a una disposición de hacer algo al respecto. Muchas gracias por el preámbulo, me ayudó. Es una parte técnica nada más, pero ya la solucionamos. Súper. Bueno, sí quise poner esta presentación. Nosotros hicimos un convenio en España y precisamente para hacer este tipo de trabajos, mencionar que existe no nada más el trastorno de tipo adictivo, ellos en España le llaman trastorno por uso de sustancias, puede ser alcohol, cualquier otra sustancia, y un trastorno psiquiátrico o un trastorno mental. Y bueno, de esta manera nosotros en cooperación con ellos hemos estado, bueno, pretendemos, con esto de la pandemia nos hemos frenado un poco, pero la intención es sacar adelante varias cosas que puedan ser oportunas, ¿no? Bueno, empezamos. ¿Cómo le hago aquí para quitar? Ok, ya está. Es tan complejo, quiero decirles, que una de las materias más difíciles para los médicos, o cuando menos para mí, fue la neuroanatomía, la neurofisiología. ¿Por qué? Porque es algo muy abstracto que hay que pensar más o menos o situarnos de lo que es el cerebro, ¿no? Y entender más o menos las funciones diversas.
El cerebro tiene muchas, pero muchas funciones, pero el día de hoy nos vamos a concretar algunas nada más, ¿ok? Las que competen a este tema. El alcoholismo, la adicción, es una verdadera enfermedad y es una enfermedad del cerebro, porque los cambios importantes ocurren precisamente ahí, en el cerebro. Ahí está. Fue en el 2016 cuando se presenta un modelo, es un modelo para de alguna manera justificar el problema de neurobiológico de algunos avances que existieron por ahí. Hace una compilación, la MIDA, y afortunadamente existen ya hasta hoy pues muchas cosas científicas que lo respaldan, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Del lado izquierdo tenemos una forma clásica de ver el ejemplo de lo que pasa en un ciclo de una persona que está consumiendo, digamos, alcohol, ¿no? Esto es también factible pensar de lo que pueda pasar en una persona que tiene un trastorno por uso de sustancias, ¿no? Pero vamos a poner el ejemplo del alcoholismo. Hay una borrachera o una intoxicación cuando hay un consumo de alcohol. Sin embargo, al pasar este momento hay una abstinencia, pero de inmediato surgen efectos negativos en la abstinencia. La ansiedad, bueno, muchas cosas que están ocurriendo, no voy a ahondar en ese momento. Pero hay una preocupación y un antojo posteriormente, pues para continuar con el consumo. En el pensamiento, el alcohólico dice, podrán surgir varias cosas, podrán darme algunos medicamentos, podrán asistirme, pero la respuesta a la droga o el antojo, perdón, a una sustancia, en este caso el alcohol, me va a hacer sentir bien, cuando menos un poco. Yo después lo controlo. Cuando menos un poco me va a hacer sentir mejor. Sin embargo, hay una respuesta que sí existe en el cerebro y hay una respuesta a la droga o al alcohol. Y esta respuesta es una respuesta compensatoria, es una respuesta que alivia aparentemente en ese momento, pues la angustia, la ansiedad, etcétera, y entra entonces en un proceso de círculo vicioso, pues hacia el alcoholismo o hacia o algún trastorno adictivo, ¿no? En este caso, el estrés y la recompensa juega un papel muy importante dentro de lo que es el esquema del cerebro. Bueno, esta parte es la que es un poco difícil, pero es la neuroadaptación. Hagan de cuenta que el cerebro tiende a adaptarse a las circunstancias externas que están ocurriendo en nuestra vida. En este caso ocurren varios neurocircuitos. Hay circuitos de sistemas de recompensa, hay sistemas de diferentes cosas que ocurren dentro del cerebro que generan hormonas, o que dan respuesta a aspectos muy inmediatos como la liberación de adrenalina en circunstancias de peligro, etc. Son cosas que ocurren de manera automática, ¿no? Para eso necesitamos la comunicación entre una neurona y otra neurona. Y necesitamos moléculas, esos son los neurotransmisores. Esos son los tres elementos importantes que ocurren dentro del cerebro. Muchos circuitos por ahí, sistemas sinápticos, que es la unión entre una célula del cerebro y otra célula del cerebro, y varias moléculas que son las que organizan la transmisión, que son la serotonina, la noradrenalina, la adrenalina, la dopamina, etc. Bueno, se dice que es una neuroadaptación porque a través del tiempo, sin sustancias, por ejemplo, el cerebro se va neuroadaptando y va surgiendo un desarrollo y una especialización dentro del cerebro que da oportunidad a un crecimiento de un cerebro que se va a desarrollar hasta los 21 años o en ocasiones hasta los 25. De los 12 a los 21 años es la parte vital del desarrollo en el ser humano.
En ese momento es cuando más se debe de evitar cualquier sustancia de tipo adictivo, porque entonces va a haber una neuroadaptación y probablemente el último punto puede organizar una epigénesis. Ese tema de epigénesis valdría la pena hacer un bloque aparte, pero voy a dar una breve explicación nada más. La epigénesis significa, en términos muy más económicos, digamos, que con algún agente externo, y en este caso puede ser un abuso, puede ser un estrés importante, un estrés postraumático, por ejemplo, un problema de duelo no trabajado, un impacto que vaya tenido la persona, por ejemplo, o un consumo fuerte de alguna sustancia adictiva puede disparar algo que podamos tener dentro del código genético y disparar una nueva enfermedad que no teníamos, pero estaba dentro del código genético. Y en estas enfermedades están los trastornos mentales. Es por eso que muchas personas que han consumido alguna sustancia o el alcohol pueden desarrollar, siempre y cuando lo tengan dentro de su código genético, pues trastornos adictivos o algún trastorno de tipo mental, que va desde el trastorno de ansiedad hasta el trastorno depresivo, esquizofrenia y algunos otros más. Hasta ahí le voy a dejar porque es muy engorroso ver este tipo de situaciones, pero yo sí quería presentarles, cuando menos con esta lámina, que nosotros como seres humanos nos vamos neuroadaptando, o sea, el cerebro se va adaptando de acuerdo a las circunstancias, no porque nosotros le ordenemos, sino porque él se ordena solo. Bueno. Para ello, valdría la pena entonces comentarles también que hay un sistema límbico y que este sistema límbico es el que ustedes pueden observar, está en la parte de medio del cerebro. Ahí concluyen muchas partes anatómicas, no vamos a entrar en eso, pero lo más importante para que ustedes sepan que ahí se concentra la vida afectiva, los sentimientos, por ejemplo. Ahí se congregan la memoria. La memoria, hay una memoria que es para siempre y ahí se queda, y de eso vamos a hablar en un momento más. Por eso es una parte importante. Es la preservación del organismo. Es decir, nosotros tenemos que preservar nuestra vida. Es más, vamos a luchar por nuestra vida en cualquier circunstancia. En circunstancias difíciles de la vida nos vamos a proteger. Tenemos un sistema de protección. Por eso tenemos mecanismos para defender nuestra vida. En el alcohólico o en el adicto defienden no la vida, defienden su consumo, que ahí vamos a entrar en un momento. Y también, por último, es la preservación también de la especie humana. Son cosas que están dentro de nuestro cerebro y están organizados de esa manera para tener una función de vida. Aquí hay algo curioso. Siempre está el cerebro integrando su medio externo, o sea, la naturaleza, el compartimiento con otras personas, la convivencia, los alimentos, etcétera, con el medio interno de nosotros, nuestro cuerpo con el exterior. Y todo esto lo integra nuestro cerebro. Por eso es tan importante hablar de esta partecita de este sistema, pues para entender y comprender qué es lo que puede pasar cuando entra una sustancia, modifica prácticamente todo este tipo de situaciones. Bueno, aquí hay respuestas muy rápidas que tienen que ver con el sistema autónomo. Ya has escuchado el sistema autónomo, ese, por ejemplo, el simpático y el parasimpático, ¿no? Donde se liberan cuestiones de adrenalina y cosas así, pues, ¿no? Hay otro sistema que tiene que ver con el sistema endocrino, que es cuando se liberan, por ejemplo, también parte de la adrenalina, pero también parte de algunas otras, por ejemplo, hormonas necesarias para la vida, pues, la tiroides, en fin, para no entrar en ese tema, ¿no? Y lo otro es el sistema de recompensa. El sistema de recompensa no es más que
que el cerebro está esperando a ser recompensado. Es decir, tener una recompensa que alivie mis necesidades. ¿Ok? Bueno, ya entrando en esto, ya vamos a explicarlo de una manera todavía más simple. El cerebro tiene muchas, pero muchas funciones. En este caso, en lo en particular, vamos a estudiar o vamos a ver las funciones que tienen que ver con el pensamiento, ¿de acuerdo? Independientemente que tenga muchas funciones, ¿no? Y una de las cosas importantes que podemos observar, aquí ya lo comentó Alexandra, es la percepción. La percepción que yo tengo, yo como ser humano, de una realidad. La realidad son cosas que sí existen, pues, y que están ocurriendo en mi vida. La realidad la puedo concebir con mis ojos, con lo que huelo, con lo que toco, con lo que siento las vibraciones, en fin, todo lo que está siendo en este momento real, yo lo estoy percibiendo. Cuando yo percibo esta realidad, tengo que traducirlo en otras cosas, ¿no? Y en estas otras cosas, a ver, ya me fui. Aquí está. Y en esto, entonces, permítame, déjeme modificar. Ok, está. Las otras cosas tienen que, me estoy adaptando ahí a la presentación del Zoom, soy una persona joven de 62 años. Ánimo, pa, ánimo. Pero creo que sí le estoy entendiendo, ¿no? Ánimo. Cuando yo estoy percibiendo cosas de la parte externa de mi cuerpo, entonces suceden cosas muy complejas en mi cerebro. Lo primero es el proceso del pensamiento. ¿Qué es lo que yo estoy pensando? ¿Qué es lo que estoy analizando de lo que me está llegando, de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy viendo, etcétera? Y después paso a otro proceso que se llama comprensión. ¿Qué es la comprensión? Ya lo comentó Alexandra en su momento, pero voy a volver a repetir un poco más en función de esto. Estoy comprendiendo lo que está pasando en este momento, por lo que estoy oliendo, por lo que está pasando, por lo que me dijeron y me sentí. Entonces trato de comprender. Comprender significa algo así como, ah, caray, ya me entró, sí, cierto. Entonces esto pasa por lo otro. Hoy, en este momento, ustedes me están escuchando a mí con atención y probablemente están comprendiendo algunas cosas y hacen clic. Aquí en México decimos clic o decimos también, ok, ya entendí. Esa es la comprensión y tiene una parte empática con la naturaleza. Eso es en un proceso normal. La siguiente parte de esta situación compleja, de esta función importante del pensamiento, tiene que ver con el juicio. El juicio es comprender lo que estamos pensando, pero más allá tenemos que saber si es bueno, si es malo, conviene, no conviene, y finalmente estamos tomando juicios durante todo el día. Hacemos juicios de la comida, hacemos juicios de compartir o convivir, hacemos juicios de si me levanto o no me levanto, etcétera, y vamos formando juicios constantemente. Lo importante del juicio siempre es de que vamos a tomar una decisión. Y en la decisión podemos tomar la buena o la mala, el angelito o el diablito. Pero finalmente tomamos decisiones desde dar el primer paso en algo y eso es algo normal que sucede. De esa parte tan compleja se tiene que traducir en algo muy simple para poderlo también comprender. La otra parte es cuando después de la decisión, sigue una parte bien importante y aquí sí quisiera que pusieran mucha atención. Tiene que ver con que si yo tomo una decisión, se genera también al mismo tiempo la voluntad para hacerlo y ya cuando se hace la acción se le llama conducta.
La conducta es lo que las demás personas ven de nosotros. Las conductas es la personalidad que las demás personas conciben de nosotros. Esta persona, por ejemplo, tiene esta conducta y por lo tanto yo pienso que esta persona es de esta manera, ¿no? Estas conductas, si se logran repetir muchas veces en la vida, porque hay conductas que las hacemos en forma repetida. A veces ni siquiera nos damos cuenta, pero las hemos repetido tantas veces que se quedaron en algo que se llama memoria. Y la memoria va a ser para toda la vida. Un ejemplo que yo pongo siempre, yo aprendí a manejar de cambios el carro, por ejemplo, o el automóvil, y al principio me costaba mucho trabajo en sacar el clutch y meter el acelerador y luego meter el cambio o al revés y se me paraba el carro o el automóvil. Cuando me estaban enseñando, me acuerdo muy bien, y un hermano mío me daba un sopapo en la cabeza cada vez que me equivocaba. Créanme que me acuerdo perfectamente de esos sopapos. Y créanme que me dieron muchos porque no podía aprender muy rápido, ¿no? Sin embargo, una vez que lo hice muchas veces, muchas repeticiones, ya no me acordaba cuándo había metido la tercera ni la segunda. Es más, no me acordaba de los cambios, pero los metía de manera automática. Se automatizó, digamos, ¿no? Eso está dentro de la memoria del cerebro y sabe el cerebro lo que tiene que hacer. Puedo dejar de tener la necesidad de manejar un automóvil por 10 años o 20 años y les aseguro que la próxima vez que me suba a un automóvil de cambios lo voy a manejar con esa misma destreza. Va a costar a lo mejor un poquito de trabajo, pero me voy a acordar perfectamente porque se quedó grabado en la memoria. Eso es bien importante que lo vean en este momento. Esto son circunstancias normales. Vamos a pasar a una circunstancia, digamos, que ya no es normal. Si nosotros en la percepción, si ven unas rayitas que está interrumpida, en la percepción de la realidad, el pensamiento pues está, digamos, distorsionado. Cuando una persona está consumiendo alguna sustancia adictiva, el pensamiento está distorsionado. Y por supuesto, hay una generación de muchas otras condiciones donde vamos a aprender cosas. Pues ahorita vamos a ver. Una de las cosas que aprendemos durante el consumo es negarlo. Negar esto, ¿por qué? Porque el negar, voy a negar una realidad. No hay peor cosa que a un ser humano le moleste que le digan una realidad. Cuando nos equivocamos, nos da vergüenza, nos da pena en circunstancias normales, negamos. Hemos aprendido a negar. Un alcohólico aprende a negar porque eso le afecta, le duele. Esa es la percepción de la realidad, entonces va a estar muy distorsionada y en parte del proceso complejo del pensamiento van a estar ocurriendo cosas. Uno, es probable que pierda la noción del tiempo, es probable que no huela como debe de oler, no perciba las cosas como debe de percibir, en fin, no se da cuenta de los ambientes que lo rodean o de las convivencias que está teniendo con familia o con otras personas. ¿Okay? Vamos a pasar a una parte ya para, ¿cómo se llama? Para entender y comprender ya en un momento cuando hay un consumo. Y una de las primeras partes es entender que esta enfermedad que es familiar, ocurre algo importante, se llama miedo. Miedo por parte de la persona que está consumiendo, miedo a ser identificado, miedo a que le quiten la posibilidad de consumir. Y el otro tiene que ver con el miedo familiar de que no vaya a ser que se despierte, mira, no hagas ruido, ahorita está tranquilo, etcétera. Y tenemos miedo y terror. A esos dos miedos me refiero. Uno, el miedo familiar que patrocina o que encabeza el que siga consumiendo porque no nos damos cuenta.
No somos culpables, pero sí participamos posiblemente en que prevalezca el consumo en nuestro familiar. Y el miedo que se genera en una persona que está consumiendo tan solo por hacerle frente a la realidad cuando lo confrontamos nosotros en familia. Ya vimos que, por ejemplo, en esta diapositiva, el pensamiento, la percepción de la realidad es muy equivocada. Y una de las partes importantes es cómo piensa una persona que consume. Y una de las partes importantes del pensamiento adictivo es la negación principalmente y el pensamiento distorsionado de la realidad. El pensamiento de la negación o el pensamiento adictivo de la negación tiene que ver con el no es cierto, no es yo no estoy consumiendo eso. En los pacientes jóvenes, por ejemplo, que están consumiendo alguna sustancia, llegan a identificar las familias alguna droga en su mochila y dicen, no, ¿sabes qué? Me la metieron ahí, no es mía. Si ya de la persona es identificada varias veces con ese, no tanto consumo, pero sí con esa presencia de esa sustancia, puede decir, es que realmente no es mía, pero me la dejaron ahí. Al final de un proceso adictivo, la negación se convierte en que no se metan en mi vida. No sé para qué me trajeron al mundo. Ese tipo de respuestas son respuestas de un paciente muy grave, donde ya reconoce que está consumiendo, la familia reconoce también que está en una forma muy grave y ambos están dispuestos a no hacer nada por miedo o por muchas cosas que están ocurriendo. Es importante que a partir de esto, pues, nosotros centremos el conocimiento de que sí se pueden hacer cosas mientras el paciente esté vivo. Lo otro tiene que ver con el pensamiento muy distorsionado. El paciente con un alcoholismo o con un trastorno de uso de sustancias va a tener un trastorno, una distorsión del pensamiento. Y aquí sí quisiera invitar otras adicciones, por ejemplo, las adicciones del comportamiento, ¿sí? Como es la parte de ludopatía, entre otras, ¿no? Son personas que aparentemente tienen el control del consumo, por ejemplo. En esta ocasión lo voy a controlar y esta es una pérdida de control importante, ¿no? Hay uno de los defectos de carácter, digamos, más significativos de la persona que consume y tiene que ver con la soberbia. La soberbia es necesaria para un paciente con alcoholismo porque cuando se tiene soberbia es más probable que las personas no le puedan decir nada o que le tengan temor. Un paciente con alcoholismo tiende a generar miedo. Un paciente con consumo tiende a generar miedo y terror. Entonces, no hay peor cosa que le pueda pasar a un familiar, ese sentimiento, pues, de miedo y paralizante. Y tenemos miedo de confrontar, porque si lo confrontamos, se va a salir de la casa. Incluso, a lo mejor tiene un accidente. ¿Para qué quieres que se vaya de esa manera? En fin, nos llenan en la mente muchas, pero muchas cosas. Ocurren cuestiones de celos infundados, por ejemplo. Para ellos es toda una catástrofe. Eventualmente están muy impacientes, pero realmente lo que está ocurriendo es de que la realidad les está lastimando. Esa realidad que sí está ocurriendo, necesitan ellos un sistema de protección porque la realidad lastima. Por eso el pensamiento, existe la distorsión del pensamiento, independientemente también de la distorsión que pueda generar la sustancia en el cerebro. ¿Okay? Bueno, ya pasamos de la percepción de esa realidad y vamos a llegar a la parte de la comprensión. ¿Se acuerdan que la comprensión es una parte vital en ese proceso del pensamiento? Y la comprensión tiene que ver cuando, por ejemplo, no se da la comprensión dentro de un paciente que está consumiendo.
Sin embargo, lo que sí quisiéramos lograr, por ejemplo, con la comprensión en términos, digamos, normales, es los psicólogos les llaman el insight, esa introspección que tienen, ¿no? Para entender lo que está pasando, ¿no? Nosotros les llamamos en los procesos de recuperación conciencia de enfermedad. Es cuando decimos, ah, caray, esto está pasando. O si seguimos los pasos y de alguna manera los hemos concluido y repetido constantemente e identificamos algunos valores, algunos principios, y con esos principios nos protegemos y caminamos, por ejemplo, la vida, entonces podemos decir que tenemos un despertar espiritual. ¿Por qué? Porque en nuestra vida estamos aplicando este tipo de recursos, ¿sí? Cuando aplicamos este tipo de recursos y somos empáticos con la convivencia de familia, estamos generando una comprensión, ¿no? Que no se da eventualmente pues en la persona que está consumiendo. Está falto, está carente de esto. Y estos son los objetivos que hay que lograr en un proceso de tratamiento. Lo otro tiene que ver con el juicio. Ya dentro de un proceso de una persona que está consumiendo, digamos, alcohol. El juicio también tiende a estar distorsionado. De esta manera, pues, hay todo no un capítulo, pero hay todo un paso del insano juicio y que tiene que ver con el interés de recuperar el sano juicio, ¿no? Para poder entenderlo, tiene que ver con que el insano juicio tiene que ver con el sano juicio tiene que ver con valorar algo que está ocurriendo en nuestra vida. Darle un valor. Puede ser un valor negativo o un valor positivo. ¿Es correcto? ¿Es bueno? ¿Es incorrecto? ¿Es malo? ¿Me conviene? ¿No me conviene? En realidad el juicio da la valoración de algo que está ocurriendo y tiende a ser de interés de nosotros mismos como personas, ¿no? Okay. Cuando emitimos un juicio, regularmente tendemos, si somos muy sentimentales, tendemos a hacerlo con el corazón. Realmente la gran mayoría de las personas con alcoholismo son muy románticos, son muy sentimentales. Dice una persona, lloran de todo, ¿no? Más en la parte depresiva, ya ven que en el alcoholismo primero sube la parte eufórica y luego de repente empieza a bajar. En México decimos que sí conocen los mariachis, ¿no? Al principio el alcohólico está eufórico e invita a los mariachis y está cantando y está eufórico, y bailando, etcétera, ¿no? Ya cuando viene la parte depresiva, pues hay una canción aquí que menciona que los mariachis callaron, ¿no? Y es cuando de repente ya nos sentimos depresivos. Bueno, esa es la otra parte. Hay otros que la parte fuerte tiene que ver con ese pensamiento más racionalizadores, y aquí la ventaja que puede haber es combinar ciertas cosas pues que tienen que ver con el cerebro, con el pensamiento y también con nuestros sentimientos. No podemos separarlos, siempre tienen que estar en armonía. Esa es parte del éxito de una persona, digamos, que no consume, y es parte del proceso de recuperación, hacerlo en un estado de equilibrio. Bueno, y ya la parte, digamos, del proceso que tiene que ver con las decisiones que hacemos constantemente, ¿no? Y para tomar decisiones siempre va a haber una disyuntiva. Disculpen ¿cómo se llama? La lámina, pero tenemos muchas láminas y se me antojó poner esta porque esas no las hicieron, ¿no? Es cuando nosotros tomamos una decisión y se abren varias puertas. ¿Cuál agarro? ¿Cuál es mi decisión en este momento? Conforme nosotros estamos entrenándonos en nuestra vida, sabemos cuál es la mejor decisión. En el alcohólico sabe cuál es la mejor decisión, pero
quiero decirles algo muy significativo que pasa con el alcohólico. El alcohólico puede saber que la tercera puerta pudiera ser la mejor decisión. Sin embargo, es más poderoso el consumo de un trago que la propia decisión misma correcta. Ese es el poder de una sustancia. Así de poderoso es. Quiero decirles en esto, voy a hacer un apartado. En alguna ocasión yo vi en YouTube, ya ven que todo ahora se ve en YouTube, la expresión de una persona que recoge a su amigo de un centro de rehabilitación. Y lo recogen, van en su vehículo y el muchacho que acaba de salir le dice, hoy entendí, fíjate, ya estoy recuperado. El que va manejando, su amigo, le dice, oye, qué bien que te estás recuperando, etc. Sí, le dice el amigo, entendí ahora que tengo una enfermedad. Entonces, la persona que fue a recogerlo se molesta y le dice, ¿cómo que es una enfermedad? Esa es una decisión tuya que tú tomaste. Tú tomaste la decisión de ser adicto o ser alcohólico. Ya quisiera yo haber tenido la decisión de decir no al cáncer y punto, tomo la decisión y ya no tengo cáncer, pues. Igual tú tomaste la decisión de no consumir y punto, ya te aliviaste, ya te curaste. Le dijo, no, es que no lo has entendido. Yo tengo una enfermedad, es una enfermedad muy seria que también me puede llevar a la muerte. Este pasaje de esta intervención, de este anuncio, me dio la pauta pues para poder comprender, más allá de las cuestiones de orden médico, de las cosas que sabemos y que hemos estudiado, para poder comprender y ser empáticos de lo que pasa en un pensamiento adictivo, un pensamiento de un alcohólico. El alcohólico nunca ha decidido ser alcohólico, jamás lo decidió. El alcohólico no se preparó y planificó y dijo, mira, este primer trago quiero que me lleve en un futuro a ser el mejor alcohólico del mundo. No. Fueron las circunstancias, fue el momento, hubo una experiencia, digamos, acompañada de cuestiones, digamos, agradables, de convivencia, etc. Ocurrieron cosas posteriormente, invitaciones diversas, y se impregnó el alcohol. Finalmente, sin darnos cuenta, teníamos la enfermedad, la negamos porque creo que no la tengo, pasó el tiempo y pues llegó la enfermedad en toda su plenitud. El alcohólico jamás decidió ser alcohólico. Eso es bien importante saberlo, pero también es importante que lo sepan los médicos. Nosotros en el gremio médico tenemos que saber que esta enfermedad es seria y puede ser mortal si no se trata. Bueno, la otra tiene que ver con la memoria. ¿Y la memoria de qué? Pues de las conductas que en forma repetida el alcohólico hace. En la memoria tiene que ver con que cada vez que yo me sienta mal, pues voy a tomar un trago. Ya sé que la vez pasada no tuve control, pero en esta ocasión sí me voy a controlar. Aunque parezca disco rayado, aunque lo sepa el alcohólico, lo vuelve a hacer. ¿Por qué? Porque uno de los principales signos del alcohólico es el consumo a pesar del daño. El daño como que se esconde un poco y decimos voy a tomar pero nada más poquito y después lo voy a controlar. Fíjense, hemos tenido pacientes que durante el tiempo, aproximadamente es de 5 o 6 meses el proceso, es una aproximación, depende de la evolución del paciente. Pero hemos tenido pacientes de 4 meses, por ejemplo, y en el pensamiento del alcohólico es de que yo ya no voy a consumir, pero bueno, no voy a consumir como consumía antes. Ahora lo que tengo que hacer es consumir como lo hacía mi compadre. Se sienta a comer, toma una copa de alcohol, que diga de vino, luego después remate con una menta, etc. Y hasta ahí le voy a parar. Pero no piensa dejar el alcohol.
nosotros nos pusimos a pensar, de repente decíamos, ¿qué está pasando? ¿Está fracasando nuestro tratamiento? ¿Qué es lo que está pasando en esta persona que todavía tiene las ganas de consumir? Y pues les tengo noticias, está en la memoria del alcohólico que eso le va a sentir, nos lo va a hacer sentir mejor. Y se va a quedar para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la vida va a tener esa sensación de alivio con un trago de alcohol. Esto no quiere decir que por siempre va a consumir. Esto quiere decir que está grabado en la memoria y lo que se tiene que hacer es trabajar sobre otras cosas que produzcan también sensaciones placenteras y que rebasen esa sensación placentera del alcohol. Y para eso son las técnicas. Hay muchas técnicas que se han aprendido en psicología. Muchas. Una de las principales técnicas tiene que ver con la cognitivo-conductual. Es la que más se maneja, esa corriente se maneja más en psicología. Sin embargo, hay otra que no fue hecha para una técnica, o más bien no fue hecha a partir de psicología, pero fue hecha de tal manera y tan bien organizada que produce efectos de orden terapéutico. Repito, no fue pensado para esto, pero tiene un valor agregado. Y son los 12 pasos. Y los 12 pasos desde el primer reconocimiento y la aceptación, hasta reconocer que nuestro juicio estaba muy mal y que tenemos la esperanza de salir adelante, que nos ponemos en manos de un poder superior a nosotros mismos y que nos dejamos guiar incluso por esa parte espiritual. La parte espiritual, ese va a ser otro de los temas que vamos a ver en lo próximo domingo. Muy interesante porque vamos a ver en desglose los pasos y los aspectos neurológicos y qué es lo que pasa en el cerebro con cada uno de los pasos. Pero como una breve semblanza se los estoy comentando. Después hacemos toda una descripción honesta de nuestra vida y le pedimos después a un poder superior pues que nos apoye pues con todos esos defectos de carácter que están reconocidos por nosotros y los aceptamos y nos despusimos. Hacemos un recuento de los daños reales que hemos hecho en la vida, pero también estamos dispuestos a repararlos en su momento sin hacer daño a terceros. Hacemos un recuento diario de lo que es nuestra vida y cómo de alguna manera estamos aprovechando ese aprendizaje. Hacemos oración, hacemos meditación y por fin hacemos o expresamos un testimonio de lo que hacemos y muchas veces este testimonio es importante para la recuperación de otras personas. Esos son los 12 pasos. Y en forma maravillosa tienen una circunstancia terapéutica sin haber sido creado para ello, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar la próxima semana. La memoria, entonces, son en relación a las conductas aprendidas. Las conductas aprendidas pueden ser el consumo a través del alivio aparente de una circunstancia que está ocurriendo, pero lo hice tantas veces en mi vida, tomé tantas veces en mi vida, consumí tantas veces en mi vida, pues que tengo grabado en la memoria que eso me va a aliviar cuando menos en ese momento. Quiero decirles que esta es una enfermedad familiar y les quiero decir que en la familia pues no hay consumo, por lo tanto el dolor se vive sin anestesia. Esa es la otra parte terrible en familia. Y hay muchas otras cosas que pudiéramos seguir hablando. Yo voy a finalizar esta charla. Me dijo Alejandra que fuera puntual para darle oportunidad a las preguntas y respuestas. Esta es la última gráfica. Para nosotros es bien importante saber que hay una patología dual, que son trastornos por el uso de sustancias, o sea, alcohol o alguna otra sustancia, y otro trastorno psiquiátrico. Si nosotros, los que damos esquemas de tratamiento, no reconocemos que cuando menos el 70-75% de las personas que han consumido alguna sustancia puedan tener un trastorno mental,
entonces la recuperación va a ser parcial. Entonces, primer circunstancia es reconocer que algunas personas pueden transitar cuando menos con algún trastorno de orden mental, ya sea menor como algunos trastornos de ansiedad, hasta mayores como el de esquizofrenia. Y lo otro tiene que ver con el gran desafío. El gran desafío del parteaguas, pues, del tratamiento, tiene que ver con un diagnóstico con alta precisión. Ya no es justo que las personas estén tocando puertas a un hospital psiquiátrico y ahí le digan, ¿sabes qué? Necesito que tomes estos medicamentos porque tienes depresión. Digo, es una depresión generada por el alcohol, por ejemplo, y te voy a dar estos antidepresivos y te recomiendo, por cierto, te recomiendo que ya no tomes alcohol porque eso sí te va a producir la depresión, etcétera. Entonces suspende el alcohol. Como si fuera esta la enfermedad más sencilla de tratar. Luego, el otro conflicto es que cuando ingresan en algunos centros de rehabilitación, se trata, pues, digamos, como ellos creen que sea conveniente, pues, la parte adictiva, pero se deja la parte mental. Entonces, cualquiera de las dos puede potenciar o puede generar una condición adictiva o una condición mental. Por eso ambas tienden hoy o deben de ser tratadas de manera paralela. Lo otro tiene que ver con el tratamiento muy específico. ¿Por qué? Porque cada paciente tiene una historia de vida, le pasaron cosas a estas personas, probablemente puedan generar un conflicto, ciertas cosas que pasaron en su vida y pueden ser la precipitación para el próximo consumo. Un paciente alcohólico necesita tan solo un pretexto pequeño, un punto de apoyo para lograr un próximo consumo. Entonces sí tenemos que ser muy específicos en el tratamiento. Finalmente, el tratamiento exitoso tiene que ver con el cambio en el estilo de vivir de la persona y también de la familia. De otra manera, y esa es la meta principal. Y prácticamente esta meta principal del cambio en el estilo de vivir se logra cuando nosotros caminamos. Cuando nosotros caminamos la vida con principios, cuando nosotros caminamos la vida con espiritualidad, y créanme que lo sorprendido como médico y como persona que ha vivido este tipo de situaciones, los 12 pasos siguen siendo una gran oportunidad para sacar adelante un estilo de vida. Muchas gracias. Esta es la presentación, pero estoy dispuesto a algunas preguntas. Dice Stalin, ¿cómo se puede hacer para que de una forma sana las personas a nuestro alrededor respeten la recuperación? Stalin, bienvenido. La mejor propuesta es comprender que los demás no comprenden nuestra enfermedad. ¿Por qué no entiendes mejor que no entienden? Y así nos vamos a sentir un poco mejor. Fíjate, nosotros cuando estábamos o iniciamos en este proceso, decíamos, lo comentamos, lo decimos, pero es que no nos van a comprender y estábamos luchando porque nos comprendieran. Al final, como resultado, supimos que no nos iban a comprender. Es muy difícil que se comprenda, ¿eh? Así como esa persona que recogió en lo que les comenté a su amigo y que le dijo que era una enfermedad lo que tenía y no lo comprendió y va a acabar por no comprenderlo probablemente, ¿no? No luchemos porque las demás personas lo comprendan. A lo mejor lo que tenemos que hacer es un trabajo que está haciendo la Fundación, es la desestigmatización del alcoholismo, de las adicciones. ¿Por qué? Porque nos incorporan por ejemplo, cuando hay un crimen, cuando hay un delito, automáticamente se piensa en la drogadicción, en el alcohólico, etcétera, ¿no?
Entonces, sí está muy estigmatizado, sí es cierto que ocurren accidentes por el alcohol, por supuesto. Ahora con la legalización de la marihuana, por ejemplo, pues vamos a tener más accidentes de otra índole. ¿Por qué? Porque hay una distorsión de la realidad fuerte en el consumo de esta droga y por supuesto pues va a haber más accidentes, ¿no? Poder hacer comprender incluso a los que están legislando, pues también es bien difícil penetrar este tipo de condiciones. Yo creo que lo más importante, por eso, es de que nosotros, por ejemplo, trabajamos con la persona y trabajamos con la familia. Los otros ambientes en la sociedad es bien difícil, pero lo que sí te puedo garantizar es algo. Si yo con mi vida pongo el ejemplo y doy el primer paso y no me da pena si en un momento dado me lo preguntan, adelante. No lo voy a estar gritando porque no lo van a, comprender. Es decir, por ejemplo, imagínense que yo diga, yo soy del doctor José Rubio y tengo un hijo adicto. Y la gente pues lo que va a pensar es, pero ¿por qué dices que es adicto? Bueno, es adicto en recuperación. Esto no quiere decir que está consumiendo, pero dar toda una serie de explicaciones no es tampoco bueno, sino simplemente es actuar con el ejemplo. Si yo estoy bien como persona, como médico, como familiar de una persona que tuvo este problema fuerte y actualmente está en un proceso de recuperación, basta con el ejemplo en nuestra sociedad. Yo constantemente estoy dando ejemplo de mis actitudes y no trato de ser mejor. Necesito ser mejor y transmitirlo pues con mi testimonio.